El 1 de agosto de 1998, una mujer entró en una comisaría del este de Washington, visiblemente nerviosa y herida, pero estaba lo suficientemente consciente como para declarar el horror que acababa de vivir. La mujer explicó a los agentes que tras acceder a tener intimidad con un cliente en la parte trasera de su camioneta, el sujeto se había puesto violento y había tratado de ultimarla. Cuando uno de los agentes la revisó, descubrió fragmentos de bala en su pelo. El proyectil solo le había rozado la cara. Había tenido mucha suerte y podría proporcionar información clave para descubrir quién era su atacante. Tras describir meticulosamente al agresor, su modelo de vehículo e interponer la pertinente denuncia, la mujer regresó a su trabajo. En ese entonces no lo sabía, pero se convertiría en la única sobreviviente de uno de los más peligrosos asesinos en serie de Estados Unidos. Cuando el titular que rezaba que el asesino de la bolsa de compras había sido capturado, aquella mujer pudo respirar tranquila por primera vez, pero no ocurriría lo mismo con las otras decenas de víctimas para las que aún no se había hecho justicia. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Robert Lee Yates Jr. nació el 27 de mayo de 1952 en Oak Harbor, una ciudad de Washington, Estados Unidos. Sus padres, Anna May y Robert Lee, eran de clase media y muy creyentes. Asistían con regularidad a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, cuyos fieles tenían la convicción de la inminente segunda venida de Cristo. Además, esta religión alentaba a sus seguidores a compartir sus creencias con los demás. Por esto, Anna y Robert criaron a su hijo en una especie de microclima ultracristiano. Pero no pudieron evitar que el pequeño Bobby, como lo llamaban sus seres queridos, sufriera dos grandes traumas. El primero tuvo lugar cuando se enteró de que su abuela materna había asesinado con un hacha a su abuelo. El segundo se dio a la edad de 6 años, cuando sufrió reiterados abusos por parte de un vecino, pocos años mayor que él. A pesar de todo, siguió adelante. Al terminar el secundario, Robert inició sus estudios universitarios en la Walla Walla College, donde se enamoró de una joven de nombre Shirley Nellender, con quien comenzó una relación amorosa. En agosto de 1972, se casaron, pero la vida marital no duró mucho. Y es que Robert había iniciado una relación paralela con una mujer llamada Linda Brewer. 1 año y medio después de la boda, Shirley y Robert se divorciaron. Al mismo tiempo nació el primer hijo de él, fruto de su vínculo con Linda. En julio, contrajeron matrimonio y Robert dejó la universidad. Comenzó a trabajar como funcionario de la penitenciaría del estado de Washington, mientras seguía siendo un padre amoroso para su hijo y para las 4 niñas que nacerían en los siguientes años. Pero bajo esa fachada se ocultaba un oscuro instinto que no tardaría en salir a la luz. El 13 de julio de 1975, la pareja conformada por Susan Savage, de 22 años, y Patrick Oliver, de 21, estaban haciendo un picnic en Mill Creek, una especie de laguna a 20 kilómetros de Walla Walla, pero la alegre salida fue interrumpida por Robert, que se encontraba practicando tiro al blanco en la misma zona. De un momento a otro y sin mediar palabra, el hombre arremetió con su arma contra la pareja. Patrick recibió 3 disparos en la cabeza, antes de que Robert se volviera contra Susan y le disparara 2 veces a ella. Después de eso, Robert encerró los cuerpos bajo un montón de maleza y se marchó de Mill Creek. Los cuerpos de Susan y Patrick fueron encontrados al día siguiente. En ese entonces la policía no pudo obtener ni una sola pista del asesino. Pasarían más de 20 años antes de que las familias de los jóvenes descubrieran que eran las primeras víctimas de un asesino en serie. Poco después de su primer doble asesinato, Robert dejó el empleo de la cárcel y comenzó a trabajar como conserje en un hospital.
y luego como acomodador de teatro. Al mantener un perfil bajo, las autoridades no sospecharon de él. Y en octubre de 1977, se alistó en el ejército de los Estados Unidos para desempeñarse como piloto de avión y helicóptero de transporte civil. Durante los siguientes años, visitó varios países fuera del territorio continental de Estados Unidos, incluyendo Alemania y Haití. Gracias a su valentía, obtuvo varias condecoraciones y medallas de servicio, entre ellas 3 por logros del ejército, otras 3 condecoraciones de encomio del ejército, 2 de expediciones de las Fuerzas Armadas y 3 reconocimientos por servicio meritorio. Pasarían 13 largos años hasta que Robert decidiera dejar la figura de salvador de la patria de lado para convertirse en un cazador en busca de nuevas presas. Pero en aquella nueva ocasión, no quiso acechar a jóvenes en parajes recónditos, sino a quienes menos le traían problemas, damas de compañía, con problemas de adicción al alcohol y las drogas. Sabía que podría engañarlas fácilmente para traerlas hacia él. El 7 de julio de 1988, una joven de nombre Stacy Elizabeth Jan, de 23 años, y residente de Seattle, fue contratada por Robert. Una vez que se encontró a solas con ella, le disparó en la cabeza quitándole la vida. Los restos óseos de Stacy fueron encontrados recién el 28 de diciembre de 1988 en el condado de Skagit, a las afueras de Mount Vernon. Inicialmente la joven fue catalogada como posible víctima del asesino de Green River, otro criminal en serie que estaba activo en aquella zona. Los detectives no tenían ni la menor idea de que ya había un nuevo homicida que acechaba la región. Sin embargo, Robert finalmente admitiría su asesinato y guiaría a los agentes hacia el lugar donde fue finalmente encontrada Stacy. Su confesión formó parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena capital. Luego del segundo crimen, Robert volvió a pasar por un largo periodo de enfriamiento. Durante los siguientes 8 años, siguió formando parte del ejército, viajando a Somalia durante la misión de paz de las Naciones Unidas. Tras 18 años como aviador militar de carrera, Robert estaba a punto de alcanzar la marca de los 20 años, fecha en que los militares pueden optar a la jubilación. Terminó su carrera como suboficial jefe de 4º grado, el rango más alto que un suboficial podría alcanzar en el ejército. Acumuló más de 5,000 horas de vuelo en helicóptero sin ningún percance, y fue galardonado con el título de maestro aviador del ejército. Volvió a ser civil y se instaló con su familia en una casa de 2 pisos en South Hill, Spokane. Sin embargo, a los pocos meses de jubilarse, pidió a las autoridades del ejército volver a establecerse en la cabina del piloto. En abril de 1997, la Guardia Nacional del Ejército de Washington accedió a su petición. Pero Robert no pudo volar debido a demoras en la tramitación de su examen médico. Un informe de evaluación de desempeño, presentado por su oficial al mando, en mayo de 1998, indicó que su moral y dedicación se mantuvieron altas a pesar de este traspié, aunque claramente no fue así con otros instintos. Mientras Robert estaba en tierra, los detectives comenzaron a notar que un gran número de cuerpos comenzaban a acumularse en el estado de Washington. Desde junio de 1996 hasta julio de 1997, sin que las autoridades lo supieran, Robert ultimó él solo a 11 mujeres más, con el mismo procedimiento, y cada vez con menos lapsos de tiempo entre un crimen y otro. El 26 de agosto de 1997, un granjero encontró el cuerpo de Jennifer Joseph, de 16 años, en un pequeño paraje apartado en la esquina de Forker y Hopkins Road, en Peony Prairie. El cuerpo se hallaba en un avanzado estado de descomposición, y los estudios forenses dictaminaron que Jennifer había fallecido por un disparo a quemarropa en el pecho. Era apenas un ejemplo de su imparable carrera criminal, que ya parecía imposible de detener. El 5 de noviembre de 1997, un hombre que paseaba a su perro en Henman Valley Road encontró un cuerpo descompuesto en una tumba poco profunda. La víctima, Darla Sue Scott, una dama de compañía de 29 años,
Llevaba 2 bolsas de plástico cubriéndole la cabeza. La necropsia reveló que la causa del deceso habían sido 2 disparos en la cabeza. El ADN hallado en el cuerpo de Darla coincidiría más tarde con el de Robert. El 7 de diciembre de 1997, el cuerpo de Melinda L. Mercer, de 24 años, fue encontrado en la calle E50 de Tacoma. Al igual que Darla, tenía la cabeza cubierta con 4 bolsas de plástico y había recibido 3 disparos. El 18 de ese mismo mes, los restos de Sean L. Johnson, de 36 años, en estado de descomposición, fueron encontrados cerca de Henman Valley Road. La víctima llevaba también 2 bolsas de plástico cubriendo su rostro, y la causa del deceso fueron 2 disparos en la cabeza. Las muestras de ADN tomadas de su cuerpo coincidieron un tiempo después con el ADN de Robert, pero hasta entonces nadie sospechaba de él y pudo seguir haciendo de las suyas. 8 días después, el cuerpo de Lauren Watson, de 31 años, fue hallado en una gravera cerca de Henman Valley Road. Y eso no era todo. Al lado de Lauren, yacían los restos de Shani McClenaghan, de 39 años. Sus cuerpos fueron encontrados a solo 3 millas del barrio rojo de Sprague Avenue, lo que llevó a los agentes a pensar que las 2 víctimas eran damas de compañía. Además, ambas mujeres tenían la cabeza cubierta con 3 bolsas de plástico y habían fallecido a causa de 2 heridas de bala en la cabeza. Se extrajeron muestras de ADN de ambas mujeres y una huella dactilar de una de las bolsas que cubrían a Shani, pero aún no había un sospechoso con quien comparar aquellos indicios. Y por último, ambos cuerpos tenían restos de vegetación extraña, cáscaras de cacahuate, poliestireno expandido y fragmentos de hormigón roto. Luego de que Robert fuera capturado, se descubriría que aquella vegetación coincidía con los escombros que tenía en su patio trasero. El semen hallado en ambos cuerpos también coincidía con el de él, como así también el perfil genético, hallado en una huella dactilar en una de las bolsas. Los hallazgos se volvieron cada vez más recientes. El asesino parecía no demorar más que unos cuantos días para pasar al siguiente crimen. El 8 de febrero de 1998, Sonny G. Oster, de 41 años, fue encontrado en una zona boscosa en el oeste del condado de Spokane. Presentaba todas las características de los asesinatos de mujeres halladas anteriormente. Su cabeza estaba cubierta con 3 bolsas de plástico y en su cráneo tenía 2 heridas de bala. Posteriormente, el ADN de Robert coincidió con el encontrado en su cuerpo. La siguiente víctima del asesino en serie conocida fue Darla Scott. Su cuerpo también fue descubierto en una zona rural del Valle del Verdugo, pero en este caso, Robert había acortado a la mitad la distancia, desde la avenida Sprague. El 1 de abril de 1998, el cuerpo descompuesto de Linda Mavin, de 34 años, fue hallado en una tumba poco profunda improvisada. La misma estaba a tan solo 50 yardas de la tumba de Lauren y Shani. Nuevamente 2 bolsas de plástico cubrían la cabeza de la víctima, y la causa del deceso fue un disparo en la cabeza. Los restos de plantas no autóctonas que cubrían su cuerpo también arrojaban similitudes con la vegetación del patio trasero del asesino. El 7 de julio de 1998, un transeúnte en una zona frecuentada por damas de compañía en el barrio East Central de Spokane halló el cuerpo de Michael Dornin, de 47 años. Estaba bajo la tapa de una bañera y la causa del fallecimiento fue una herida de bala en la cabeza. Robert parecía haberle tomado el gusto de atacar y eliminar a sus objetivos incluso en zonas muy urbanizadas. Estaba siendo descuidado y era cuestión de tiempo hasta que cometiera un error. A diferencia de las demás víctimas, Michaelen fue vista con vida una semana antes de que se descubriera su cuerpo y no había sido abusada. Las demás fueron encontradas semanas o incluso meses después de su desaparición. Al elegirlas, Robert sí había sido cuidadoso. Eran mujeres que a nadie parecía importarles, y eso le daba ventaja para huir, pero el truco no le duró para siempre. Para ese entonces, el modus operandi de Robert era siempre el mismo. Primero se subía a bordo de un Corvette blanco, de un Honda Civic plateado
o de su camioneta Ford negra. Una vez que estaba al volante de algún vehículo, merodeaba por las zonas donde sabía que encontraría damas de compañía. Entonces les daba dinero por mantener relaciones, además de ofrecerles drogas para consumir con él. La mayoría de las víctimas que elegía eran de tez blanca, a excepción de una mujer asiática, y todas estaban involucradas en aquellos servicios, las drogas o ambas. Una vez que las víctimas terminaban de realizar el acto, Robert las noqueaba con un fuerte golpe en la cara, hasta dejarlas inconscientes. Acto seguido, les cubría la cabeza con bolsas de supermercado y les disparaba en la cabeza con su pistola calibre 25. Luego arrojaba los cuerpos en lugares diferentes a donde había cometido el crimen. Estos eran sitios remotos y vertederos, descritos en muchos casos como auténticos campos de exterminio, aunque estaban cerca de carreteras transitadas y muy cerca unos de otros. Solo una vez se atrevió a enterrar un cuerpo, el de Melody Murphy, en el patio de su casa, justo afuera de la ventana de su habitación. Logró hacerlo sin que nadie ni su propia familia sospechara nada. Sin embargo, hubo una víctima que logró escapar de sus garras y terminó significando el final de su carrera como asesino. El 1 de agosto de 1998, Christine L. Smith, de 32 años, accedió a tener intimidad con Robert por $40 en la parte trasera de su camioneta negra. Al subir, notó que tenía una cama y un colchón en la parte de atrás del vehículo, lo que le llamó fuertemente la atención. El hombre condujo hacia un estacionamiento apartado de Spokane y, según Christine, en ese momento aprovechó para preguntarle si él era el asesino psicópata que había estado asesinando damas de compañía por la zona. Ante eso, Robert respondió que él no era el asesino, porque tenía 5 hijos y no haría eso. Sin embargo, tras varios minutos de intimidad, Christine no logró que Robert se estimulara. Entonces el hombre le disparó en la cabeza, dejándola casi inconsciente. Christine luchó por mantenerse despierta y no perder la conciencia mientras caía hacia atrás. Finalmente la mujer logró salir con vida y corrió hacia la comisaría más cercana. Allí fue revisada por un agente que encontró fragmentos de proyectil atrapados en su pelo. Fue entonces cuando la víctima supo que su atacante le había disparado en la cabeza, pero había errado el tiro. Era la única sobreviviente de un asesino serial insaciable. La mujer denunció los hechos a la policía y brindó una pista fundamental para el caso. Les dijo a los agentes que el presunto asesino manejaba una camioneta Ford de color negro de los años 70, con una franja exterior amarilla o naranja y un interior revestido de madera con asientos tipo butaca y una cama elevada. En ese entonces Robert tenía ya 47 años, vivía en Spokane y trabajaba de reemplazo en Kaiser Mead como rompehuelgas después de que los trabajadores de la planta abandonaran sus trabajos. Y ya se había confiado en que los detectives jamás irían tras él, por lo que comenzó a abandonar los cuerpos de sus víctimas en lugares donde podían encontrarlas fácilmente. Su cadena de horrores terminó siendo su perdición. En algún momento entre agosto y octubre de 1998, Robert asesinó a Colin Lynn Ellis LaFontaine, de 24 años, de un tiro en la cabeza. El cuerpo de la joven fue descubierto el 13 de octubre de ese mismo año, en una zanja cerca de la cuadra 1700 de la calle 108 Sur en Tacoma. Tenía, al igual que todas las otras víctimas, 3 bolsas de plástico cubriendo su rostro. Nadie lo sabía en ese entonces, pero Connie sería la última víctima del asesino de la bolsa de compras. En noviembre la policía detuvo a Robert cuando recogía a una dama de compañía en otro de sus vehículos, un Honda Civic plateado. No parecía ser el hombre que buscaban, que según se decía conducía un Ford de color negro. Cuando se le interrogó acerca de Christine, declaró que era la esposa de su jefe, como si aquello justificara la agresión. Al no tener suficientes pruebas en su contra, fue puesto en libertad horas más tarde, pero sus datos quedaron registrados en la base policial. Los investigadores no pararían hasta encontrar al autor de aquella masacre, y todas sus sospechas estaban puestas en Robert. Finalmente, dieron con algunos testigos claves relacionados con el crimen de Jennifer and Joseph.
de 16 años, asesinada en agosto de 1997. Varias declaraciones relataron que la joven subió a un vehículo Corvette de color blanco. Debido a esto, los policías se pusieron a recopilar los datos de los propietarios de este tipo de coches en el este de Washington. Luego los cotejaron con la lista de detenidos en las zonas. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar, datado en septiembre de 1997, un mes después del fallecimiento de Jennifer. Y eso no era todo. Otro informe policial fechado en noviembre de 1998 vinculaba a Robert con el Honda Civic plateado que Christine había mencionado, recogiendo a una dama de compañía. Meses más tarde, tenía una multa por exceso de velocidad en ese mismo vehículo, que lo situaba en las cercanías del lugar donde había sido hallado el cuerpo de Jennifer Ann Joseph. Finalmente, el 15 de septiembre de 1999, los detectives citaron a declarar a Robert. Su comportamiento llamó rápidamente la atención. Estaba nervioso, evitaba responder las preguntas, se contradecía sin parar y mintió al dar supuestas coartadas. Como si esto fuera poco, los agentes le pidieron a Robert que proporcionase una muestra de ADN para la policía de Spokane, pero él se negó, diciendo que era una solicitud demasiado extrema para un hombre de familia como él. A partir de entonces, se convirtió en el principal sospechoso de la ola de asesinatos que acechaba al este de Washington. Sin embargo, la policía necesitaba tiempo y más pistas para ponerlo tras las rejas. A comienzos del año 2000, un juez autorizó finalmente el registro del Corvette blanco que Robert había vendido años atrás. Los agentes recogieron fibras del interior del vehículo y el laboratorio de criminalística confirmó una coincidencia con las recuperadas en el lugar del hallazgo de Jennifer Joseph. En abril, una búsqueda más exhaustiva permitió encontrar sangre seca en el asiento, el suelo y la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero, y también en el cinturón del conductor. La prueba de ADN confirmó que pertenecía a Jennifer Joseph. La policía también encontró manchas de sangre, un casquillo de bala calibre 25 y una bala incrustada en el techo de una camioneta, similar a la modelo Ford, descrita por Christine Smith cuando escapó de Robert. Posteriormente, se pudo comprobar que los fragmentos de bala que se le extrajeron coincidían con otras pistas en las demás víctimas de Robert. A partir de entonces, los detectives iniciaron una vigilancia continua de Robert, hasta que llegó el momento indicado. A las 6:30 de la mañana del 28 de abril del año 2000, el sospechoso se dirigía al trabajo cuando fue arrestado por los agentes de la policía. Automáticamente fue acusado por el cargo de asesinato en primer grado de Jennifer Joseph. Días más tarde, las pruebas de ADN se cotejaron con el semen hallado en los cuerpos de las víctimas y lo vincularon con otros 12 crímenes más. Y había otro asesinato del que era sospechoso, el de Melody Murphy, de 43 años. Murphy era conocida por sus problemas con las drogas y había sido vista por última vez el 20 de mayo de 1998. Su perfil encajaba con el tipo de mujeres que Robert asesinaba, pero no había ningún cuerpo ni ninguna prueba que lo vinculase con ella, hasta que la justicia intervino. Robert se vio acorralado. Había una inconmensurable evidencia en su contra, y si era declarado culpable de los cargos que se le imputaban, era casi seguro que recibiría la pena capital. El lunes 16 de octubre del año 2000, a través de sus abogados, Robert expresó que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. A cambio, pedía cadena perpetua en lugar de la pena capital. Así se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado, aunque no de los cargos que enfrentaba en el condado de Price, y también afirmó que guiaría a la policía hasta el cuerpo de Melody Murphy. La fiscalía aceptó, y Robert dibujó un plano del jardín de su casa en un bloc amarillo. Los detectives pasaron 2 horas excavando en distintas partes del fondo de la antigua casa, antes de encontrar lo que buscaban. Tan solo 2 días después del trato, los restos de Melody Murphy fueron hallados sepultados a unos 20 centímetros de profundidad, en un macizo de flores cubierto de corteza, cerca de lo que solía ser la ventana del dormitorio de Robert, a unos 30 centímetros de los cimientos de la casa. En total,
3 víctimas fueron halladas con vegetación de la propia casa de Robert sobre sus cuerpos, lo que también contribuyó a vincularlo con los crímenes. El juicio comenzó en octubre de ese mismo año en el Tribunal Superior del Condado de Spokane. Allí Robert confesó los hechos tal y como había acordado con la fiscalía, para evitar la pena capital. Entre 1996 y 1998, Robert había asesinado al menos a 13 mujeres, todas ellas damas de compañía, que trabajaban en el barrio marginal de Spokane, en la avenida E. Sprague. También confesó 2 asesinatos cometidos en Walla Walla, en 1975, y otro en 1988 en el condado de Skagit. Posteriormente el fiscal detalló uno por uno los asesinatos que el acusado confesó haber cometido, como parte de su acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, el fiscal del condado de Pierce no mencionó el crimen de Sean McClenaghan, cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre de 1997, junto al de Wasson. Era uno de los que presentaba la evidencia más sólida contra el asesino. Dado que no prescribía, el fiscal podría volver a presentar la acusación respecto a McClenaghan si Robert incumplía su declaración de culpabilidad en Spokane. Pero el fiscal sí aludió a aquel crimen al afirmar que Robert asesinó a 5 víctimas en 5 semanas, tras comprar su camioneta Ford de 1979 y equiparla con una cama donde mantuvo intimidad con sus víctimas. En alusión al acuerdo de culpabilidad de Spokane, el fiscal afirmó que a Robert se le permitió confesar el asesinato premeditado de 10 mujeres, con una aceptación mínima de culpabilidad. Nunca fue obligado a tener una conversación libre con los detectives, respondiendo a sus preguntas sobre los crímenes, algo habitual en la mayoría de los acuerdos de culpabilidad. Christine, por su parte, también brindó su propio testimonio. Relató que no fue hasta después de que Robert fuera arrestado, al leer las noticias en los medios, que se dio cuenta de que efectivamente había conocido a un asesino serial, como ella sospechaba de su primera declaración. El fiscal detalló que cuando los detectives registraron la casa de Robert, encontraron la chaqueta de Mickey Mouse de Christine. Además, la fiscalía relató que los investigadores creían que Robert robaba a sus víctimas antes de ultimarlas. Era llamativo el hecho de que todas las víctimas ejercían aquellos servicios y tenían dinero, pero no se había hallado ni un solo dólar con ninguno de los cuerpos. La fiscalía incluso tuvo la intención de presentar el testimonio de una mujer de Spokane, que vio a Jennifer Joseph con cientos de dólares la noche en que desapareció y fue asesinada por Robert, aunque no hay registros de si esto efectivamente sucedió, pero aún quedaban testimonios más dolorosos. Durante la sentencia, la hija de Melody Murphy, Anne, se dirigió directamente al asesino de su madre. Expresó que Melody tomó malas decisiones respecto a su consumo de drogas, pero que eso nunca la convirtió en una mala persona, mientras que Robert sí era una persona horrible, y aún así había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Anne también le preguntó al asesino por qué le había quitado la vida a su madre, y le dijo que no creía que mereciera ver la luz del día. Robert no respondió a esa pregunta, pero antes de que se dictara sentencia, afirmó sentir remordimiento por los crímenes que había cometido. Entre silbidos y burlas en la sala del tribunal, dijo lo siguiente: les he quitado el amor, la compasión y la ternura a sus seres queridos, y he dejado allí dolor y amargura. En mi lucha por superar la culpa y la vergüenza, he recurrido a Dios. Espero que Dios reemplace su dolor con paz. Finalmente, el juez lo sentenció a 408 años de prisión, pero el caso no terminó ahí. En 2001, Robert Yates fue acusado en el condado de Pierce del asesinato de otras 2 mujeres. La fiscalía solicitó la pena capital por los homicidios de Melinda L. Mercer en 1997 y Connie Ellis en 1998, presuntamente relacionadas con los asesinatos del condado de Spokane. Y se hizo justicia. El 3 de octubre de 2002, Robert Yates recibió una segunda condena por los asesinatos de Melinda Mercer y Colin Ellis, y fue sentenciado a la pena capital mediante inyección letal. Robert no reaccionó cuando se leyó la decisión, pero su padre y su hermana se abrazaron y lloraron.
La esposa y los hijos del asesino no estaban en el tribunal. Jamás lo perdonaron. El 5 de septiembre de 2008, un juez firmó la sentencia de Robert Yates, fijando el 19 de septiembre de 2008 como su fecha de ejecución. El 11 de septiembre de ese año, el presidente de la Corte Suprema de Washington, Jerry L. Alexander, emitió una suspensión de la ejecución para que la defensa tuviera tiempo de presentar apelaciones adicionales. Pero los años pasaron y nada sucedió. En 2018, la Corte Suprema del Estado de Washington abolió la pena capital, por lo que la condena de Robert Yates fue cambiada por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, el asesino de la bolsa de compras, como lo apodó la prensa, debido al siniestro método que utilizaba como marca distintiva, permanece encerrado en la penitenciaría estatal de Washington. Allí debe lidiar con las consecuencias de sus actos, sabiendo que jamás volverá a arrebatarle la vida a otra mujer inocente. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.